Pues bien, estamos este viernes 25 de agosto y a mi lado se encuentra Juan Villanueva Criales. Él es arqueólogo titulado por la Universidad Mayor de San Andrés, máster y doctorado en antropología en la Universidad de Chile, máster en escritura creativa por la Universidad de Salamanca. Trabajó en el Ministerio de Culturas, en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y ha sido también jefe de investigación en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore y como docente en Bolivia, Chile y Alemania. Actualmente es investigador invitado en el Instituto de Arqueología y Antropología Cultural de la Universidad de Bonn en Alemania. Gracias a una beca de postdoctoral de la Fundación Alexander von Humboldt. Bueno, como ven, es una persona dedicada a la parte investigativa, que siempre ha aportado, en este caso, en las investigaciones que se ha realizado en el MUSEF y como organizador de RAES de anteriores gestiones. Y el tema con el cual va a iniciar esta segunda etapa del día en las investigaciones es una primera exploración de las relaciones entre iconografía tiwanaku y música folclórica en Bolivia entre 1965 a 1989. Estimado Juan, buenas tardes y bienvenido a Bolivia. Muchas gracias. Gracias, Richard. Muchas gracias. Gracias a todos. Sobre todo una emoción volver a estar en una RAE después de un tiempo, digamos, y verla tan llena de vida y felicidades ante todo a todo el equipo del MUSEF. Es una alegría estar aquí y yo voy a presentarles esta primera, digamos, incursión preliminar todavía acerca de un tema que pareciera obvio para muchos de nosotros. Cuando yo les dije a algunos colegas voy a hablar sobre tiwanaku en grupos folclóricos, han dicho, bueno, pues los carcas, ¿no? Chilajatu, ¿no? O sea, ¿qué de especial tiene esto? Pues vamos a ver qué tiene esto de especial. Soy arqueólogo, entonces una cosa importante para notar es que la arqueología no remite a un momento de la secuencia histórica. Nosotros no estudiamos lo prehispánico solamente, ¿sí? Sino que la arqueología está vinculada con cierto tipo de información. Es una disciplina que trabaja con materiales, cuerpos, imágenes, espacios de cualquier momento de una secuencia histórica. Y por otro lado, el interés también tenía que ver con el uso de la iconografía tiwanaku, de la iconografía prehispánica. Porque la arqueología creo que no debe entenderse solamente como actividad científica cerrada en sí misma, sino que debe entenderse en sus múltiples ramificaciones hacia la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, que es arqueología pública se puede llamar, hay muy poco trabajo todavía en Bolivia y bueno, yo quería un poco aportar en ese sentido, explorando un poco algunas ideas, ¿no? De las vinculaciones entre la cultura popular, la cultura de masas, etcétera, y la arqueología. Porque bueno, como les decía, o sea, esto a los bolivianos nos parece muy obvio, nos parece natural que los grupos folclóricos de música boliviana tengan iconografía tiwanaku en sus indumentarias y en sus logos. Pero realmente si nos ponemos a pensar, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? ¿No? Realmente no es una relación natural, ¿sí? Hay un porqué, hay un cuándo, un cómo y un porqué, un momento en el que estas dos cosas que parecen tan dispares se ensamblan. Y eso era un poco lo que yo quería indagar. Yo les voy a presentar más que nada datos, es el análisis, un poco lo que he podido percibir del análisis que he realizado. Habrá que hacer mucho más en términos de interpretación y de exploración de los cómo y de los porqués. Voy a insinuar algunas hipótesis al final, pero primero les voy a presentar sobre todo los datos y el método, por supuesto, ¿no? Yo me he concentrado en las décadas del 60, 70 y 80, especialmente en los 70, que me parece una década clave en este sentido. Mi muestra son 170 álbumes producidos por 28 grupos bolivianos de música folclórica durante esa etapa, y mis métodos consisten en análisis iconográfico, clasificación de la iconografía, que aquí pueden ver ustedes que yo he generado 3 categorías: iconografía en la vestimenta de los músicos, en los artes de las tapas de los discos y en los logos de los conjuntos musicales. Y clasificación de temáticas musicales, que es la parte que me cuesta más porque yo no soy musicólogo, ¿no? Pero he podido escuchar los discos y entender un poco las letras de las canciones y las que son instrumentales, por lo menos el título de la canción, para orientarme un poco y generar estas categorías que tal vez sean un poco arbitrarias, pero digo, música de temática romántica, más costumbrista, más patriótica, de cierto contenido de social, la estampa andina, que tiene que ver con estos paisajes sonoros andinos, y algo de temática netamente prehispánica. He generado estas categorías, las he intentado correlacionar dentro de una cronología que abarca
estas 3 décadas y he hecho una correlación estadística con unos índices de correlación y mi interpretación es semiótica, está basada en el trabajo de Charles Sanders Peirce. ¿Sí? Entonces, este es un trabajo con metodología arqueológica, ¿sí? El mismo que se podría usar para analizar iconografía chiripa, tiwanaku, incaica. Lo estamos usando aquí para implementarlo en un tema más contemporáneo, básicamente. Un pequeño antecedente. El folclore ya lo han estudiado en sus orígenes algunas personas como Beatriz Rossells, por ejemplo, ¿no? Y cómo el origen del folclore está ligado, por ejemplo, con el surgimiento de la radio. Y estamos hablando de los años 40, 50, estamos hablando de algo más temprano de lo que estamos estudiando. Aquí hay uno de muchos ejemplos, pero por ejemplo Gilberto Rojas y el dúo Las Cantutas en su momento cuando hacen las primeras grabaciones, por ejemplo, de Viva mi Patria Bolivia, ¿no? O la relación que tiene Gilberto Rojas como compositor con el género de el taquirari, por ejemplo, que se estaba cantando en Santa Cruz con Gladys Moreno, etcétera. Es ese momento como que se va formando, se va conformando lo que es la música folclórica en Bolivia. Pero los 60 son interesantes porque son el surgimiento del grupo folclórico como lo conocemos hoy. Para ese momento ya el dúo estaba bastante bien establecido con grupos como las Hermanas Arteaga y el dúo femenino era algo que había mucho. Y también en el caso masculino el dúo Los Caminantes, que luego se volverá trío, que probablemente ustedes lo conocen, Pepe Murillo, Carlos Palenque, etc. Y tal vez muchos dicen que la conformación clásica del grupo folclórico boliviano, con vientos, charango, quena, zampoña, guitarra, etc., se debe a los jairas, ¿no? Y se debe un poco a este disco Folklore 1 de Domínguez, Fabré, Cabur, luego con Jofré, todo este ensamble de lo que son los jairas, ¿no? Que además empiezan a hacer no solo recopilaciones de canciones de otras autorías anteriores, sino a componer sus propias canciones, ¿no? Por ejemplo, este Yarabí, El llanto de mi madre, por ejemplo, de Jofré, es tal vez uno de los más tempranos ejemplos en ese sentido, y el disco de Folklore 1 también tiene mucho elemento compositivo propio, digamos, ¿no? Entonces, es en estos momentos y a finales, de hecho, de los 60, que empiezan a aparecer los primeros guiños gráficos a Tiwanaku, justamente en los 2 mayores representantes de ese momento. Los Caminantes, aquí ustedes pueden ver el uso de iconografía Tiwanaku en algunas cubiertas de uno de sus últimos discos del año 71, y los Jairas de otra manera con la presencia del sitio de Tiwanaku, ¿no? De una imagen del sitio en lo que es el arte de la portada, ¿no? Entonces es interesante porque estas 2 tendencias, tal vez los Jairas un poquito más serios, entre comillas, ¿no? Más poéticos y los Caminantes más festivos, más bailables, digamos, pero ambos a su manera van prefigurando un poco el uso de la iconografía Tiwanaku en el soporte de imagen que emplea. Pero la explosión va a ser en los años 70, en los primeros 5 años de las décadas de los 70, y sobre todo 2 estilos distintos muy marcados. Aquí hay una correlación de 0,63. Eso significa en índices de correlación una correlación bastante alta. 1 es una correlación total, 0 es nada de correlación, y un 0,63 es bastante interesante la correlación entre la presencia de iconografía Tiwanaku en la vestimenta de los conjuntos, de los músicos, y el tema de tipo, en este caso, romántico y bastante bailable, cuyahuadas y otro tipo de géneros así, ¿no? Entonces, grupos como los chascas, los payas, los huiracochas, los corihuayras, vean con esas indumentarias coloridas, son los responsables de empezar a incorporar estos bordados coloridos en sus indumentarias. Vean la de los payas, por ejemplo, tal vez no se nota mucho, pero es una presencia de la iconografía Tiwanaku con gorros de 4 puntas, con el señor de los báculos aquí muy colorido, que es un estilo bastante identificable, bastante interesante. Y hay otro estilo poco distinto, tal vez si el anterior hereda un poco esta indumentaria de los Caminantes con los bordados coloridos incorporando la iconografía Tiwanaku, este otro parece más un poco como una herencia de los jairas de alguna manera, pero cómo mostrar Tiwanaku más bien en el contorno, en la parte de atrás o en la iconografía de los artes. En ese sentido, por supuesto, Guara es indudablemente uno de los que más fuertemente hace uso de esto, y aunque su primer disco, que es el Inca, no es música folclórica como tal, hay que entenderlo como un antecedente de lo que luego va a ser Guara, ¿no? Y la correlación es también relativamente fuerte, 0,32, 0,36, entre la presencia de Tiwanaku en estos artes de las tapas y la aparición de canciones de tema prehispánico, de tema social, estampas andinas instrumentales, composiciones que evocan temáticas del mundo indígena, del mundo andino, del mundo prehispánico, etc. Entonces son 2 estilos bastante separados, bastante discretos, bastante distinguibles unos de los otros, ¿no?
En los años 76 y 80, 76 al 80 aparece el logo Neotihuanacota que llega para quedarse. Aquí tenemos tal vez Huara y los Carcas son los pioneros de tener estos pequeños remates de cóndores, de felinos, ¿no? Y toda esta iconografía tihuanaco integrada en la imagen, en el logo de la banda, que luego pues se va a expandir, como hoy bien sabemos, son algunos ejemplos tempranos de los 70s, pero se va a expandir a pues casi como una característica de lo que es el grupo folclórico boliviano el día de hoy, ¿no? Y en la vestimenta, en esta ya segundos 5 años de los 70, se empieza a dar una fusión interesante entre ambos estilos, ¿no? Entonces podemos ver en los laicas muy claramente esa transición, ¿no? Entre el estilo anterior con los chalecos bordados y luego empezar a usar este blanco y negro que luego usarán los Carcas el año 75, ya en este estilo de poncho con iconografía que se va a volver obviamente muy icónico, digamos, en el caso de los Carcas, que lo van a usar a lo largo de toda su trayectoria. Sabia Andina los emplea el año 78, pero unos ponchos negros también con iconografía tiwanaku, mucho menos, digamos, mucho más circunstancial el uso de esta indumentaria por parte de Sabia Andina, que luego va a adquirir otra imagen alejada de la iconografía tiwanaku, que es la que más se les conoce hoy o en tiempos más recientes, digamos, ¿no? Y por otro lado, en la aparición de tiwanaku en los artes de las tapas sigue estando muy vinculado con la aparición de estas estampas andinas instrumentales. Pero en estos discos como Quimsa de Huara, como el propio Bolivia de los Carcas, o este de Ucamau, que es como muchos lo entienden como un antecedente de lo que va a ser Rumillacta, digamos un poco, se encuentra cierta correlación, pero estos grupos están haciendo no solo ya estampa andina, no solo composiciones instrumentales que evocan al mundo indígena, sino también folclore de corte romántico, de corte bailable, de corte costumbrista, etcétera, que los hace pues mucho más tal vez populares entre la población. Otro aspecto clave de esta década es el auge de la temática patriótica. Yo he podido marcar aquí unos gajos amarillos, ojalá los puedan ver, como la segunda mitad de los 70 es muy fuerte, estamos hablando de tiempos de dictadura militar, no hay que olvidar eso también, ¿no? Pero es el auge de la aparición de música muy explícitamente patriótica. Los grupos de folclore están haciendo marchas militares, están haciendo odas a la patria muy fuertemente, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, Amaru, los mismos Carcas, Sabia Andina, etcétera. Uno que a mí me llama mucho la atención es este disco del 79 de los Viracochas, que es básicamente una oda muy inflamada al patriotismo boliviano. Es muy interesante cómo en ese momento folclore y el tema patrio se enganchan muy fuerte, con mucha más fuerza que en momentos anteriores y que en momentos posteriores también, ¿no? Y otro síntoma interesante de que la iconografía tiwanaku y el folclore se están ligando con la idea de patria, de nación boliviana, es que algunos grupos que se reconocen más bien como indígenas, ¿no? Como Rupay, ya en su segunda época, ya en Europa mayormente, o el grupo Aymara también, que reivindican más una recuperación de música autóctona, composiciones de aire autóctono, una identidad indígena propiamente aymara, se distancian casi en su totalidad de la iconografía tiwanaku, no la emplean, no se ligan con esa imagen, más bien se ligan con la imagen de lo que es el mundo indígena contemporáneo, ¿no? Y sabemos que Rupay, por ejemplo, compone himnos, hoy en día himnos indianistas como Hachauru, por ejemplo, ¿no? Entonces es interesante ver cómo esta otra forma que aparece más ligada con lo autóctono rechaza la iconografía tiwanaku, como para sugerir que la iconografía tiwanaku está muy vinculada con el constructo de lo que es la bolivianidad, básicamente, ¿no? Ya en los años 80 tenemos varios fenómenos, algunos grupos que no son extremadamente populares, que siguen cultivando la estampa andina, como Rumillacta, como Altiplano, hacen mucho uso de la temática prehispánica en sus tapas, cada vez de manera más artística, digamos, ¿no? Pero no son grupos extremadamente, salvo tal vez Huara, extremadamente populares. En cambio, la presencia de tiwanaku en la vestimenta y en los logos, a través de los Carcas, por supuesto, que son como desde los 80 en adelante uno de los grupos más populares y que marca pauta en términos de éxito comercial, etcétera, va afectando y va influyendo en una amplia cantidad de bandas que empiezan a incorporar esta iconografía tiwanaku, más allá de que la temática que estén tocando en su música no sea necesariamente prehispánica, ni estampa andina, ni patriótica, ni indígena, sino que puede ser mayormente bailable, romántica, costumbrista, etcétera, pero que van a ir adoptando. Estamos hablando aquí de bandas hoy en día tan icónicas como Llactaimanta, Calamarca, Hachamalco, o sea, todos ellos proyección, todos ellos van incorporando esto, a pesar de que no están haciendo una música de temática netamente relacionada con el mundo prehispánico, etcétera, ¿verdad? Entonces es interesante esa suerte de vaciamiento de contenido o la idea de que tiwanaku pasa a significar solamente una cosa particular que es Bolivia.
que es bolivianidad de los autores de esta música, ¿no? Entonces, llegamos ahí y decimos básicamente, Tiwanaku, iconografía Tiwanaku es como un signo polisémico, ¿no? Que se transmite de dos maneras posiblemente, una más indéxica por contigüidad con lo prehispánico, con lo indígena, de manera o en clave indigenista. Podemos decir que es una mirada de algunos autores que no se reconocen netamente como indígenas acerca de un mundo indígena sobre el cual van a cantar o acerca de un mundo prehispánico sobre el cual van a cantar. Y también, por otro lado, como un símbolo de bolivianidad en clave más bien nacionalista. O sea, somos bolivianos, vestimos Bolivia de alguna manera, ¿no? En nuestros logos, en nuestra vestimenta. Y a lo largo de la cronología lo que les he intentado presentar es este fenómeno. Surge en los 60, se dibujan muy claramente estos dos estilos en la primera mitad de los 70, se confunden un poco en la segunda mitad de los 70 y se vincula mucho con la idea de lo patrio, ¿no? Y en los 80, uno de ellos, el simbólico boliviano, ¿sí? Toma más fuerza y más popularidad respecto del otro, ¿sí? Que queda un poco en un ámbito un poco más, no sé, no tan popular, se puede decir, ¿no? Ahora, las preguntas, esos son los datos, las interpretaciones y las preguntas. Tiwanaku, como símbolo patrio, símbolo de Bolivia, ya estaba planteado en los años 30, 40, esto es del 25, digamos, ¿no? Ya estaba planteado y en los años 50 y 60 sumamente consolidado. El folclore boliviano, por su parte, ya existía en los 50 y en los 60 ya estaba consolidado. ¿Por qué estas dos cosas solamente en los años 70 se vinculan? Solamente ahí se casan, solamente ahí se encuentran, ¿no? Hay solamente para mí hipótesis en este momento, causas posibles, pero yo les voy a señalar unas cuantas. Algunas son materiales, tienen que ver, por ejemplo, con la sofisticación del bordado de indumentaria para danza y la posibilidad de que esto haya empezado a haber una nueva posibilidad de expresar la iconografía tiwanaku en este material del bordado. También la consolidación de la industria discográfica y las mayores posibilidades en términos de diseño gráfico e impresión, sobre todo de plantear los artes y los logos de los discos, especialmente en los años 70, se ve una evolución, se ve un cambio en términos de lo que son las posibilidades expresivas de la impresión misma, de las cubiertas de los discos. Otras causas tienen que ver con la arqueología misma, pero hay que entender una cosa. A nivel de narrativas, Tiwanaku en términos es adoptado por la música folclórica en general como un emblema del mundo indígena, de lo prehispánico, como algo general, no como la cultura tiwanaku en particular. En general, lo inca, tiwanaku, lo aymara se termina asociando como una sola cosa global. Entonces, las narrativas arqueológicas, que sí es cierto que cambian en los años 60, 70, con el trabajo de Ponce, San Ginés, etcétera, pero a mí no me parece que tengan que afecten de manera muy fuerte. Lo que sí puede afectar es el proceso de institucionalización de la arqueología, que aparezcan lugares como el CIAT, que se fortalezca el MUNARC, el INAR y que empiece a haber vinculaciones. En la biografía de algunos músicos como Dante Usquiano, por ejemplo, queda muy fuertemente marcado que él, mientras componía para Huara, tuvo una serie de preparación en el Museo Nacional de Arqueología, ¿no? Y también la presencia de la reforma educativa del MNR y cómo nuevas generaciones van siendo educadas también en valores nacionalistas, indigenistas, que eran aquellos de la época, ¿no? Este fragmento que pueden leer acá de la canción Realidad de Huara es un postulado indigenista, ¿sí? Es un postulado indigenista y antiliberal. Dice, destruye el mito del pueblo enfermo. Pueblo enfermo de Alcides Arguedas es la obra cumbre del liberalismo en Bolivia. Entonces tiene que ver un poco con esa idea, ¿sí? Otras causas son más históricas, tienen que ver con momentos específicos. Ya sabíamos que, por ejemplo, Viva mi Patria Bolivia y Tiwanaku tuvieron algo que ver, por ejemplo, en el Sudamericano de Fútbol del 63, donde fueron parte de un escenario de victoria para la nación boliviana a nivel deportivo, y eso ocasionó que, por ejemplo, Viva mi Patria Bolivia se grabe por primera vez, ¿no? Entonces, de la misma manera, en los años 60 y 70, las dictaduras militares, los gobiernos militares usufructuaron de la popularidad de la música autóctona y folclórica también para ganar popularidad. Era un momento en el que muchos grupos partían a festivales en el exterior, volvían como ganadores de los festivales y eran felicitados por el presidente Barrientos, por el presidente Obando, por el presidente Banzer. Entonces también el uso de la idea de la nación boliviana y el patriotismo y el heroísmo de la música ganando, digamos, prestigio para la nación, puede tener que ver con ese contexto de los años 60 y 70, como lo tienen que ver también los festejos del sesquicentenario del 75, que fueron clave para proyectar a muchas bandas muy importantes que luego se volvieron grupos icónicos, ¿no? En esta cita, que es de una canción famosa también, que seguro que la conocen, de Los Carcas, dice, un grito de liberación después de siglo y medio de humillación, o sea, de 150 años, es el sesquicentenario. ¿Sí? Es lo que están hablando del sesquicentenario de la República, que es donde los Carcas pues, se lanzan con fuerza, ¿no? Juan, 3 minutos. Perfecto. Finalizamos aquí.
Este éxito comercial y la proyección, un poco la pérdida de contenido político y social de la música folclórica en décadas siguientes va a llevar a consolidar un sentido de la iconografía tiwanaku que es símbolo y exaltación de bolivianidad, que como podemos ver aquí se mantiene hasta hoy, mucho más fuerte con las posibilidades gráficas de hoy, de las redes sociales, etcétera. Obviamente, los años 90, 2000, 2010 también habrá que estudiarlos para entender la relación entre esto que va surgiendo en los 70, 80 y la contemporaneidad, pero queda claro que la estética tiwanaku en música folclórica boliviana es obviamente algo sumamente marcado, sumamente fuerte, ¿sí? Y dos últimas notas. Una, que el significado de la iconografía tiwanaku como equiparado a bolivianidad está totalmente desvinculado de las narrativas arqueológicas bolivianas contemporáneas. Desde los 90 y los 2000 hemos construido ideas de trayectorias múltiples en diferentes regiones del país. Una época prehispánica con diferentes regiones y diferentes grupos y un mosaico multiétnico de diferentes trayectorias prehispánicas que no se lleva mucho con la manera en la que Bolivia y Tiwanaku se enganchan, ¿no? en este sentido. Y lo otro y lo último es que este estudio está vinculado específicamente a lo que es música folclórica, que no puede aplicarse a otros géneros musicales. Aquí les pongo otros ejemplos de uso de iconografía tiwanaku en metal o en hip hop, por ejemplo, donde esos sentidos pueden ser y probablemente sean totalmente distintos, ¿no? Y que valdrá la pena hacer propias exploraciones adecuadas a cada uno de estos ámbitos de creación musical para poder entenderlos de mejor manera, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo. Espero no haberme pasado de tiempo. No, Y muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor, Juan. Así que como estamos muy bien de tiempo, tenemos opción de 2 comentarios o preguntas. Allá tenemos uno y acá también. Ya, allá y acá. Para 2 sitios. Bueno, gracias. No sé si has podido llegar a profundizar en los diseños de las tapas, los autores de las tapas, ¿no? Como que ha habido en Warhol, por ejemplo, ha diseñado para los Rolling Stones, ¿no? O Pink Floyd, se han vuelto famosos y los diseñadores o los fotógrafos que han participado en esas tapas. No sé si has podido establecer si había un grupo de gente que se dedicaba a esto, o era una persona, o era prácticamente anónimo. Gracias. No, es una pregunta interesantísima, o sea, vale la pena indagar un poco más en esto. No he podido llegar a hilar tan fino ahora porque es una primera aproximación más cuantitativa, ¿no? Más en bloque, pero no lo había pensado, pero sería muy interesante, tienes razón, indagar en quiénes eran los que han creado, por ejemplo, los logos y también los artes, seguramente muy vinculado con la historia de lo que es la industria discográfica, ¿no? Es un campo que no he podido ingresar todavía a profundidad, pero vale la pena hacerlo seguro. Gracias. Juan, muchas felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Lo que vemos tanto en los medios de comunicación, redes sociales, el uso de elementos prehispánicos, pero también cómo las grabaciones se realizan en sitios arqueológicos, ¿no? O sea, que van a Tiwanaku, Incallacta y demás sitios. ¿Tú crees que el año 2010 marca este tema indígena originario campesino en esta revolución en el uso de iconografía prehispánica? Bueno, no creo mucho, o sea, creo que como podían mostrar, o sea, la tendencia existe desde por lo menos inicios de los 60 y se ha fortalecido mucho en los 70, 80. Habría que hacer otro estudio concreto para comparar, digamos, las décadas 90, 2000, 2010, 2020, para entender cuál ha sido también el impacto que ha tenido todo este constructo de la plurinacionalidad, de la nueva constitución, de lo indígena originario campesino, en la manera en la que se plantea todo esto, ¿no? Yo no he podido cubrir eso, entonces no podría hablar mucho con mucha propiedad del tema, ¿no? Lo que sí me queda muy claro es que junto con lo que son los fenómenos, los cambios a nivel histórico, político, etcétera, están los cambios a nivel técnico, digamos, ¿no? Que también van de la mano. Entonces, de pronto, ya de los 90 en adelante, la popularización del video musical, del videoclip, ¿no? Para poder dar, se abre otro mundo de, digamos, de expresiones visuales, audiovisuales, que es mucho más complejo, mucho más abundante en imágenes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy en día sabemos que, pues, por ejemplo, a mí me parece que Calamarca, por ejemplo, es un grupo que ha hecho mucho énfasis en grabar videos musicales en locaciones prehispánicas, por ejemplo, ¿no? Pero no, o sea, me falta indagar un poco más en estas décadas para poder decir algo con más propiedad. Sí, pero muchas gracias por la pregunta. Había una pregunta más al fondo, aprovechando lo puntual de las consultas y las respuestas. Por favor.
Muy buenas tardes. También no, un poquito tal vez enriquecer la conversación. Esta iconografía tal vez Tiahuanacota ya se veía más antes del 50, tal vez con la agrupación de Lira Incaica y el maestro Alberto Ruiz Labadens, el maestro Tito Yupanqui, ¿no? Y esto demostraba que ya venía un modismo ya desde esa época, tal vez de revolución más que todo, de poder mostrar su cultura, lo que es uno. Y otro aspecto tal vez sería muy interesante, tal vez enriquecer la conversación con un director de un grupo que está aquí, don Jorge Laura del grupo Rumilacta, que nos hable un poquito de esa época tal vez, ¿no? Si se podría. Muy bien, bueno, muchas gracias. Este dato me parece interesantísimo, yo no lo había encontrado, no sé de qué manera, porque yo me he concretado un poco al estudio de los artes de los discos, ¿no? Y como para esa época no había estas tapas y estas cubiertas, seguramente pasa desapercibido, pero me parece interesantísimo el dato, más bien me parece muy interesante un ejemplo tan temprano, digamos, de poder tener esta manifestación, ¿no? Tan temprana de lo que es lo tiwanaku. Pero muchas gracias por la información en todo caso. Precisamente investigaciones como esta, que en lo que es tan cotidiano para nosotros, abren una ventanita para profundizar y vemos una conexión de varios temas que amplían la posibilidad de investigación. Eso es un valor y mucho depende también del ojo con el cual se aborda y Juan siempre se ha caracterizado por eso. Despidámoslo con un aplauso, por favor, a Juan y gracias por Muchas tu gracias, participación. gracias. Gerardo es investigador de folclore andino, estudió turismo y antropología. Realizó trabajos de investigación sobre el Misticicuri y la fiesta del Gran Poder. Publicó artículos en revistas y prensa. Actualmente está realizando un estudio comparativo de las fiestas del centro y sur peruano y la parte occidental de Bolivia. El título de la ponencia que nos va a presentar es La danza liviana, género musical y dancístico de la fiesta de Gran Poder durante los años 80. Bienvenido, estimado hermano. Bueno, quería comenzar con música, ¿no? Porque este es un RAE para no tanto hablar de eso, yo creo que deberíamos escuchar música. Y esto es lo que sonaba a los años 90 en Gran Poder, terminando un ciclo. La comparsa mosaicos en Gran Poder, luciendo bordados días de estrella de Bolivia, la nueva danza y presentando la nueva danza. Amor, elegancia, amor y cariño. Los cucareños. Los cucareños. Bueno, quería hablar de ese tema hace varios años. Yo he crecido con esta música, ¿no? Entonces, siempre he sentido la necesidad de buscar el espacio para poder escribir algo sobre esta época, ¿no? Del año 80 al año 90 en Gran Poder. Y en los viajes que hago a los pueblos me encontré con un youtuber, ¿no? Gilata Quispe, es conocido en el mundo aymara, y comenzamos a hablar sobre folclore. Él me pregunta, ¿tú sabes algo de la danza Ollantay? Y bueno, yo le he tratado de explicar, pero él no tenía ni la más vaga idea, digamos, de que había en los años 80 diversas danzas en Gran Poder, ¿no? Entonces, he buscado tal vez alguna fuente, ¿no? Donde encontrar datos. Y sabía que el archivo musical de Radio San Gabriel es uno de los más completos, ¿no? que tenemos actualmente. Pero lastimosamente, por tiempo, distancia y trámites burocráticos, eso no se pudo dar. Encontré 5 discos en el archivo de discos de Paul Puga en Lima, de esta época, que lastimosamente de todas maneras me dijeron que me lo iban a digitalizar, que me iban a dar, pues el tiempo pasó y llegó la hora de exponer, ¿no? O de presentar el trabajo, que es en julio. Bueno, eso ha llevado a... Perdón,
Eso ha llevado a que me encuentre con un hallazgo, ¿no? Y la historia tal vez ha cambiado más porque en vez de hablar, digamos, de un archivo, hubiera sido más, más organizado, más amplio, ¿no? El hacer un trabajo más ampuloso incluso, ¿no? Pero me he encontrado con este cajón de tesoros musicales. Había de todo acá. Es lo que mayormente en esta caja de cassettes habían grabaciones que un niño de 11 a 16 años, en ese lapso de tiempo, había grabado de Radio San Gabriel, Nacional de Bolivia y Emisoras Unidas, la radio. He podido encontrar las voces de Damián Cabaza, Macario Quispe, Jorge Luna Chambi, el mismo Clemente Namani Laruta, en fragmentos, ¿no? Cuando termina la canción y comienza a hablar el locutor, ¿no? Ha sido muy interesante, o sea, muy rico realmente encontrarme con esa música de aquellos años. Y bueno, la historia es que, aparte de ese cassette, le ha quedado como legado, porque este niño había ido a investigar a los barrios de las zonas de los barrios paseños y del Alto, con su camarita 110, ¿no? de las planas, cónica, y pues realmente es muy variado lo que ha podido recoger, ¿no? Porque en su ingenuidad pensaba que esto era realmente el folclore, la riqueza cultural boliviana. Bueno, lo es, pero no es el total, ¿no? Entonces, me ha dejado esto, no lo he podido poner en las diapositivas porque esto me lo entregaron recién y yo lo he tratado de armar así, como él lo hubiera presentado tal vez en una exposición o en un trabajo práctico de su época, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha dejado como legado, digamos, ¿no? Y esta caja de cassettes. Bueno, vamos, ¿qué era o qué es la danza liviana? De los primeros datos que yo he podido tal vez encontrar de esta época es muy difuso, ¿no? Los cassettes no me han dado mucha información, pero yo lo he dividido en dos etapas, de 1980 al 85 y del 85 al 90, porque en la segunda parte está más consolidado, ¿no? Las fraternidades, todo eso. Pero el primer atisbo de danza liviana aparece en el año 79 con los Pacochis, Colquehuara de Achacachi, ¿no? Achacachi es un centro de creatividad en esa época. Ahí se innova la moceñada y la tarqueada con banda y los pacoches. Pero oficialmente yo creo que en Gran Poder sería los rebeldes con el Tinku, ¿no? El Tinku con la Marisma Mundial, el año 80. Lo que es el dato que yo estaba buscando, persiguiendo hace rato, porque los Tinku Tolcas de Oruro dicen que el 81 han bailado con la banda Collas Aymaras de Bolivia, ¿no? De La Paz. Entonces, yo tengo la música del año 80 de la Marisma Mundial. Entonces, eso tal vez es como dato, ¿no? Lo voy a utilizar para hacer posteriores investigaciones sobre el Tinku. Luego están las variedad de danzas que hay en esa época, por todos los Tinku, mollos, yureños y las bandas, ¿no? La Marisma Mundial, la banda Ecos Nativos, Playas Andinas. Y la segunda etapa, hay una fuerte rivalidad, y yo lo he visto, esta parte ya yo tengo más claro los recuerdos, y
había una fuerte rivalidad entre los Malcus perdidos del Gran Poder y los Daimis del Gran Poder. Una estaba con Mario Charcas de Bolivia Andina y los Daimis con el Chasqui, ¿no? El Héctor Quisbert. Y eran realmente en esa época, las danzas se repetían en todos los barrios, digamos acá en Gran Poder, bailaban los Daimis en junio. 16 de julio estaban los románticos gamilanes de 16 de julio, en Villa Fátima estaban los chasquis caminantes, los hijos de Obrajes estaban en Obrajes, los flor patitos de Sopocachi, hijos de exaltación de Vino Tinto. Entonces, todo el año redondo bailaban, por ejemplo, Incamayos, ¿no? Y al siguiente año innovaban otra danza, ¿no? Eso pasaba, eso era lo común. Ahora, como vemos, la fraternidad fanáticos, que son, no sé, 600, 700 componentes, el año que yo vi, por ejemplo, Pucareños, que escuchamos al principio, realmente era inmensa la cantidad de gente que bailaba, incluso tenían 2 bandas, ¿no? Y la gente esperaba, venía a ver eso, ¿no? Bueno, el ocaso. ¿Cómo acaba esta época? Yo lo he atribuido a dos factores. Primero, la prohibición de la asociación de conjuntos folclóricos. Yo he leído en una nota que es en el periódico Chuquiago Marca, que estaba de moda esa época, que decía ni Zoc ni Putucún, ¿no? Que en Gran Poder se prohibía ya desde este año porque resulta que había un conjunto que quería hacer la danza del Putucún, ¿no? Bueno, estaban tratando un poquito de normar, ¿no?, el folclore, pero el folclore es dinámico, ¿no? Va cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, decían que un tema musical no puede ser danza, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienza a decaer, ¿no? Pero también tiene que ver con la aparición de una danza que se llamaba Achachis Morenos. Achachis Morenos era una danza de puro achachis, y las señoras, ¿no?, el bloque de señoras, pero tenía tal vez se puede decir, un aire muy juvenil. O sea, los jóvenes bailaban achachis morenos y los mayores bailaban el moreno que actualmente conocemos, ¿no? Y este era un poco diferente, incluso en el compás era un poco más rápido, era un aire más juvenil tenía la danza de achachis morenos, que lo innovan también, curiosamente, los Rebeldes el año 85, ¿no? Con la aparición de su banda Super Rebeldes. Y esto hace que vaya mermándole gente, ¿no? Los rebeldes, la parte conservadora de los rebeldes expulsa al bloque que estaba incitando a esto, a modificar la danza, y posteriormente ellos salen y después de algunos traspiés terminan creando su fraternidad, los fanáticos, ¿no? Y el resto ya es historia, ¿no? O sea, ya saben que hay pues una cantidad grande de morenadas que se parecen a los fanáticos, ¿no? Pero ellos fueron los pioneros, ¿no? Y eso es lo que motivó, ¿no? Bueno, quería hacerles escuchar, ¿no? Porque este ya es para escuchar música. Play, por favor. ¿Qué había en esos cassettes? ¿No? Ese es el... Este espacio, bueno, este fragmento musical lo he querido mostrar porque muestra en un pequeño espacio o pronuncia, ¿no?, un vaso.
Vino Tinto, habla de CONI, habla de Plan Vivienda Villa Esperanza, o sea, 4 lugares que no recuerdo ahorita. O sea, nos da un panorama de la magnitud, ¿no? De la danza, ¿no? Esta es la danza Chocayas Norteños, es la banda Dandis de Bolivia, promoción 85, y es Bolivia Andina, el taller de bordados de Mario Charcas. Bueno, no, es... Bueno, nuevamente, por favor. Play. No, el siguiente. Ahí está. Y la banda Ecos Nativos. Bueno, las fotos son mías, no, pero son actuales. Yo solamente para aludir, ¿no? A lo que es de banda. Es ritmo de Moseñada del año 1985 aproximadamente, ¿no? Y habla de Achacachi también, ¿no? La canción. Entonces, lo que tal vez ayer Clemente Mamani hablaba, ¿no? Que Achacachi era un lugar donde se innovaba, pues ahí está la banda Ecos Nativos. El siguiente, por favor. Play. Y aquí está el primer tema de Potolos, que es de la banda Collas. El siguiente. Tiene 5 minutos. Sí. Y este es la primera grabación de Tinku, ¿no? Y realmente no está muy claro, ¿no? Pero es el tema Chililín de Martita León y los Calcheños, ¿no? Y ha comenzado el Tinku. Yo lo que recuerdo, ¿no? Es que los primeros temas eran prácticamente casi todos los temas de Martita León, ¿no? Porque actualmente, como ya las redes sociales, podemos escuchar, ¿no? Los temas y los he identificado, o sea, yo tenía la melodía en la cabeza, pero los he identificado escuchando a los temas de Calcha. El siguiente, por favor, y es el último, es la banda Mirlos Nacientes. Y este es el de los Collas Aymaras de La Paz, que supuestamente los tolcas habrían bailado con esta banda, ¿no? Pero este fragmento habla de Rosas de Viacha, pero que no bailan en Gran Poder, sino bailan en la fiesta de Rosario, ¿no? En Viacha. Bueno, ¿para qué investigar todo esto al final y al cabo, no? ¿Para qué? O sea, sí, para guardarlo sería también, pero lo que ese legado que nos han dejado 3 danzas que actualmente pertenecen al folclore oficial, ¿no? Aquel que se conocemos, decimos,
A ver, háblame de tu país. Ah, sí, Tincus, Potolos, Puglia, Llamerada, Diablada. Es que está en nosotros. Y estos señores, en esa arbitrariedad tal vez que han tenido de agarrar un tema de calcha y agarrar una tradición del norte de Potosí, les ha resultado interesante, ¿no? La música de Potolo no, ni siquiera, ni por si acaso hay en el pueblo de Potolo, por ejemplo, ¿no? Entonces, que en esa arbitrariedad han dejado un legado cultural al folclore oficial de Bolivia, ¿no? Y al folclore marginal que hablamos yo entiendo por folclore marginal a las danzas autóctonas, ¿no? Decimos las 15 danzas que conocemos y el resto lo ponemos en una bolsa y decimos nuestra riqueza cultural, ¿no? Y esto ha dejado en las provincias, ¿no? Chayanta, Mollos, Collavinos, abajeños se siguen bailando en los concursos, en las fiestas patronales de las provincias de La Paz. Y la producción discográfica que es inmensa, por lo menos yo he visto 100 discos, ¿no? Aproximadamente. Contrariamente a lo que en Javier Albó dice, para Gran Poder no se crea o no se produce, dice, música, ¿no? Contrariamente a eso, he encontrado variadísimo producción musical, ¿no? Eso sería sobre este tema que es la danza liviana. Muchas gracias, Gerardo. Un fuerte aplauso para Gerardo, que nos presenta la temática de la danza boliviana en Gran Poder. ¿Alguien quiere hacerle una consulta, un comentario? Allá. Muchas gracias, buenas tardes. Tengo una consulta. Se tiene entendido que un poco antes de 1980 ya había la fraternidad de Cuyahuada, pero eran los rebeldes del Gran Poder. Actualmente ya es una morenada, o sea, hubo ese cambio. ¿Nos podría explicar por qué, si tiene algún conocimiento? Y aparte, otra pregunta, si en 1980, un poquito más antes, un poquito después, en 1990, si ya se practicaba el Día de la Diana o el Día del Alba. La Diana y el Alba es parte de la fiesta patronal, siempre ha existido, ¿no? Aunque no haya bailarines, el saludo al alba es la misa en la madrugada, siempre ha habido. Entonces, con eso contesto la pregunta, ¿no? Pero los rebeldes se distinguieron por ser gente muy creativa, ¿no? Ellos innovaron la cuyahuada moderna a finales de los 70 con Extraños del Pelo Largo. Se dividió en tres fracciones que fueron los rebeldes, luego Montoneros de Cumaná y Montoneros de Ibáñez. Y posteriormente, para el 79, bueno, Gran Poder siempre ha sido un lugar donde ha acogido innovaciones, ¿no? Vino la Waka Waka, que es con banda, se puso de moda los incas en los 70, pero para el 80 Rebeldes innova con Tincus. Al siguiente año innovan con Chayanta, el 81. Luego, posteriormente, el 83 o el 84, innovan con Yureños, ¿no? Y se quedan finalmente con Achachis Morenos, el 85, ¿no? Y de ahí continúan con Achachis Morenos hasta darle un aire nuevo a la morenada con el bloque Zenacer y sus palomitas blancas. Y estoy hablando del 89-90 más o menos. Y ese bloque es el que es expulsado de los rebeldes por la gente conservadora, los fundadores de los rebeldes, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere participar? Uy, allá arriba, por favor. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle por el proceso quizás como discográfico o fonográfico de estos cassettes, si tiene información de sellos o estudios donde eran registrados o si los registraban en vivo. Gracias. Bueno, mira, yo de todo ese centenar de cassettes que he encontrado ahí,
la mayoría no sirve, ¿no? Estamos hablando de cassettes piratas de Chicha, estamos hablando cumbia, no voy a mencionar grupos, pero que comencé a hacer un proceso de depuración, ¿no? Encontré varios cassettes, pero una veintena de cassettes que había grabado el niño, ¿no? Veintena de cassettes que me sirvieron para armar esto, ¿no? Para volver, tal vez yo, 30 años pasa, pues, es mucho tiempo y que no recuerdas, pues, algunos datos, entonces con eso he podido corroborar y me he podido acordar de algo que no tenía todavía, o sea, en mi mente ya se había perdido, ¿no? Bueno, pues un fuerte aplauso a Gerardo y invitamos al próximo exponente, Luis Fernando. Luis Fernando Rodríguez es máster en documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de Cochabamba, docente, productor radial, podcaster, codirector y presentador del programa Podcast Fuera del Sector, presentador y productor también del show de la música que escuchan todos. En 1922 compartió en la RAE ya con nosotros y pues ahora es la continuación de ese proceso. Gracias, Luis Fernando, y él nos presentará el arte de los ruidos en dispositivos móviles contemporáneos. Muchas gracias, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, por tercer año estoy muy contento de estar aquí. Me siento muy feliz y bueno, yo voy a hablar de los dispositivos móviles contemporáneos, porque suenan, cómo suenan, y de cuál es el origen, ¿no? Sonoro, ¿no? Cuál es la configuración que hay detrás de eso. Y bueno, he basado un poquito, ¿no?, mis ideas en justamente lo que había propuesto la corriente musical del futurismo italiano, ¿no? Entonces, si bien nosotros por ahí no hemos escuchado hablar, no tanto del futurismo en comparación con probablemente el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, que son corrientes vanguardistas en el arte más comentadas, el futurismo tiene mucha más importancia, ¿no? Y ha logrado, ¿no?, convertirse en una disciplina que vaya más allá, digamos, de cuestiones meramente estéticas, como el cubismo, y más que nada concentrarse, ¿no?, en todos los aspectos de la vida. Lo que los futuristas italianos, el futurismo proviene de Italia, buscaban era renovar no solamente las artes, sino también la sociedad y la cultura. Esto es muy importante, es por eso que el futurismo se ha podido desarrollar en la música, en el diseño gráfico, el diseño industrial, en la fotografía, en fin, ¿no? Entonces esto es interesante porque nosotros tenemos que comprender qué es lo que ha motivado, ¿no?, a los italianos a ir desarrollando justamente esto que vamos mencionando. Para comprender el futuro, bueno, suena un poco elemental, pero tenemos que ir al pasado, ¿no? Y a mí me gustaría que recordemos el 14 de enero de 1506, cuando en Roma desentierran el Laoconte, ¿no? El Laoconte es el supremo exemplum artis, ¿no? Es el ejemplo artístico en términos de escultura más importante que han podido legar los griegos, y que hasta 1506 solamente existía una referencia de Plinio el Viejo en un parrafito en el Historia Naturalis, y no se había encontrado la escultura, ¿no? Entonces, de repente se desentierra esto e Italia ingresa a un proceso de vivir de las glorias del pasado, ¿no? ¿Qué es lo que nos suena cuando vamos a Roma? ¿No? Los romanos, los egipcios, ¿no?, en fin, ¿no?, los griegos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente sucede la revolución industrial, ¿no?, y se empiezan las ciudades a configurar prácticamente como son ahora, ¿no? Entonces, una corriente italiana, ¿no?, que había notado que ya existían cambios en las artes, sobre todo en la música y en la pintura en Francia, decide ir en contra de lo que ellos consideran el pasadismo, ¿no? Es por eso que viene el origen, ¿no?, del nombre, el futurismo, ¿no? Y esto es interesante porque ellos se inspiran en, bueno, es que para comprender el futurismo solamente tenemos que mirar por la ventana,
¿no? En las alarmas, en las bocinas, en las trancaderas, en los ruidos de las fábricas, en los ruidos de los autos, ¿no? Cuando uno está durmiendo o está intentando dormir y pasa un auto, ¿no? A todo volumen, roncando. De hecho, en el manifiesto futurista que lo firma Marinetti, él comentaba, ¿no? Que a él le parecía, ¿no? Más bello que la victoria de Samotrace, otro de los hitos, ¿no? De la escultura griega, un auto, ¿no? Tuneado, ¿no? Que estaba con sus escapes, ¿no? Que están ahí roncando, ¿no? Y él decía, es que ese es el dinamismo, ese es el movimiento, ¿no? Necesitamos encontrar justamente esa belleza en el mundo que nos rodea, ¿no? Y justamente es bien interesante, ¿no? Porque la música futurista, ellos llegan a la reflexión y dicen, los instrumentos con los que con los que cuenta la música en la actualidad no son, ¿no? O sea, no quiere decir que sean malos, no los están despreciando. Esto es importante porque no es una vanguardia ideológica, o sea, no quiere hacer antiarte, no quiere destruir lo que ya había, ¿no? Sino que quiere modernizar, ¿no? Quiere plantear una alternativa, ¿no? Entonces ellos dicen, no son suficientes para la vida moderna, ¿no? Los instrumentos con los que la música italiana se había consagrado, ¿no? Entonces ellos dicen, necesitamos desarrollar nuestros propios instrumentos. Y esto es interesante porque, claro, también relacionamos, ¿no? el Renacimiento con Italia, pero desde la Edad Media, ¿no? Es que no había esa relación entre el inventor, ¿no? El luthier, ¿no? Y el músico. O sea, prácticamente ellos han inventado sus primeros instrumentos, ¿no? Que son justamente los que vemos en la fotografía del medio. Estos se llaman intonarumori, ¿no? Y son considerados como los primeros instrumentos, ¿no? Que ya estaban inspirados en esta nueva estética, ¿no? En esta nueva corriente de pensamiento, ¿no? Que no solamente, como les digo, era artístico, sino también era social, ¿no? Político, cultural, en fin, ¿no? Los intonarumori no son muy complicados, ¿no? Son prácticamente cajas de madera que lo que buscan es imitar ruidos urbanos, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque, claro, de repente nosotros, y el mismo Russolo, que es este compositor que, de hecho, el instrumento que está tocando aquí se llama el rusolofono, ¿no? Ya después, en 1929, Edgar Varèse, que es igual otro compositor de música moderna muy importante, junto con Ravel o Stravinsky, él va a desarrollar, ¿no? El primer instrumento, ¿no? A partir de las ideas de Russolo, que es lo que prácticamente ahora que se conoce, es el sintetizador, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es un sintetizador? Es un teclado, es un formato teclado musical antiguo, ¿no? ¿Qué es lo que reproduce? Sonidos ajenos a la naturaleza, ¿no? Y esto es interesante porque de repente Russolo, ¿no? Que no tenía experiencia en nada, ¿no? Pero es uno de los futuristas. Hay dos corrientes, ¿no? O sea, dos etapas que va a tener el futurismo, ¿no? Esta que es la primera, ¿no? Que sobre todo se va a dedicar a la música, ¿no? A las artes escénicas, al teatro, a la ópera y también a la literatura. Y la segunda etapa del futurismo, que es entre medio de la Primera Guerra Mundial y el final de la contienda, se va a dedicar más a la fotografía, al diseño gráfico, al diseño industrial, en fin, ¿no? Entonces Russolo, él justamente va desarrollando, ¿no? Estos instrumentos y hace 111 años, ¿no? Él va a justamente publicar un ensayo, ¿no? Que también va a ser comprendido como un manifiesto, ¿no? Los futuristas tenían la capacidad, ¿no? Mucho más que los surrealistas, por ejemplo, o los cubistas, de publicar manifiestos. Hay muchísimos, ¿no? Hay un gran número de manifiestos futuristas y justamente el manifiesto que da inicio, ¿no? A esta tradición sonora lleva por título El arte de los ruidos, ¿no? Y prácticamente Russolo nos pone a reflexionar sobre lo siguiente y dice, hasta que se comienza a industrializar la sociedad, o sea, hasta que vivimos en el mundo en el que vivimos, el mundo era silente, dice, salvo por estruendos de la naturaleza, terremotos, relámpagos, o sea, la vida era silenciosa. Y dice, pero ahora nosotros que vivimos en las ciudades no podemos, o sea, no estamos en esa configuración sonora, ¿no? Ya escuchamos todo lo que podemos, o sea, si vamos a la esquina vamos a escuchar todo menos a pajaritos cantar. Y esto es interesante porque hay un cantante chileno, Alex Anguanter se llama, tiene un disco, Odisea, un poquito antiguo, de hace como unos 10 años, y el disco empieza, o sea, sobre la vida en Santiago, ¿no? Sobre la vida en Santiago de Chile, y el disco empieza justamente con eso, ¿no? Y dice, suenan y suenan, ¿no? Bocinas, sirenas y alarmas,
¿no? Y esa es nuestra realidad, ¿no? No importa si tú vives en Timbuktu, en La Paz, Cochabamba, ¿no? O sea, esa es la realidad. Y los mismos dispositivos están configurados sobre esa idea, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque de repente no nos hemos puesto a pensar en eso, ¿no? Pero, ¿cuándo ha sido, yo les lanzo la pregunta a todos ustedes, ¿cuándo ha sido la última vez que han escuchado a los pajaritos cantar? ¿Cuándo ha sido la última vez que han disfrutado de la polifonía de la naturaleza? ¿No? De edificios, de autos, en fin, ¿no? Entonces esto es interesante. Súper. Entonces, también tenemos un poquito que acercarnos, ¿no? A la estética de los dispositivos, ¿no? Y al momento en el que, claro, esto viene de Alemania, ¿no? Esto viene de la Bauhaus, viene del neoplasticismo, de la idea de la forma, viene de la función. Porque antes, ¿no? Y esto es interesante porque en Bolivia, bueno, yo soy de Cochabamba, ¿no? En Cochabamba es como que hay ciertas regiones, ¿no? Por ejemplo, Tarata, que es como un Tíbet, ¿no? De Art Nouveau, ¿no? O sea, esa ha sido la última gran revolución estética y ya después no ha llegado, ¿no? Pero el Art Nouveau es el modernismo también, ¿no? Como se lo conoce, es sobrecargado, está inspirado en la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando ya se comienzan a desarrollar, ¿no? Estas nuevas vanguardias, viene esta idea de la forma es la función, ¿no? Y que es una silla es para sentarse, ¿no? Un reloj es para ver la hora, no necesitas, ¿no? Tener algo tan adornado, en fin, ¿no? Entonces, esto es interesante porque al final de cuentas, ¿no? Por mucho que seamos diferentes todos nosotros, en diseño nuestros dispositivos son iguales, ¿no? Todos son iguales. De hecho, hasta hay esta serie, ¿no? Black Mirror, que te hace reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre la pantalla apagada de tu teléfono, ¿no? Y el momento en el que te estás viendo, ¿no? O sea, que funciona como un espejo, ¿no? Entonces, esto es interesante porque al final de cuentas, la música futurista, lo que propone Russolo, va a ser recogido por estos grandes compositores, Stravinsky, Ravel, Edgar Varese, ¿no? Y esto va a justamente abrir la posibilidad de que de repente cuando tú estás desarrollando un dispositivo móvil o estás desarrollando tecnología, no regreses a la naturaleza, porque los futuristas ya te han abierto esa posibilidad y te han dicho, concéntrate en lo que realmente estás viviendo, ¿no? Y ahí nosotros podemos irnos dando cuenta con el pasar del tiempo, con las presentaciones, por ejemplo, que hace 10 años tenía el Steve Jobs, ¿no? Cuando lanzaba sus nuevos dispositivos, no había nada de naturaleza. Y alguna vez nos hemos preguntado, pero no hay florcitas, no hay arbolitos, ¿no? ¿Qué ha pasado, digamos, ¿no? En el paisaje. Entonces, esto es importante, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Los sonidos de los dispositivos pueden ser fácilmente reconocibles. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en un lugar público y suena un teléfono con el mismo ringtone que el nuestro, ¿no? Y la típica, ¿no? Ay, es el mío, ¿no? Y no es, ¿no? Entonces, claro, eso es interesante porque esto se ha universalizado. Y esto es fabuloso porque lo planteaban las mismas vanguardias artísticas, sobre todo el neoplasticismo y la Bauhaus, ¿no? Productos diseñados que puedan ser universales, que puedan ser atemporales y que puedan conectar con facilidad con todos, ¿no? Y ahora tenemos que entender, ¿no? Que esto se ha universalizado. O sea, evidentemente son ideas que se han desarrollado en Italia hace más de 100 años, pero esta es la realidad que prácticamente se vive de manera mundial, ¿no? Entonces, esto es interesante porque, como les digo, ¿no? El futurismo, ¿no? Buscaba inspirarse en un mundo sofisticado, lleno de vehículos motorizados, ¿no? La Paz es la ciudad que tiene mayor parque automotor, edificios. La ciudad de La Paz es la ciudad que tiene más edificios en Bolivia, ¿no? Y cada vez más altos, ¿no? Esto es algo que sorprende también, ¿no? Entonces, claro, es interesante porque hay que entender, ¿no? Que esto también es bello, ¿no? O sea, la idea que tenían los futuristas no es de, bueno, hay que destruir esto, ¿no? Y hay que imponer esto, o sea, no es dadaísmo, ¿no? Pero hay que comprender, ¿no? ¿Qué es lo bello? O sea, ¿cómo podemos nosotros encontrarnos en esta idea? Hay otra canción de Velvet Underground, ¿no? Y el Lou Reed, ¿no? Que es un poeta y cantante, decía lo mismo. No te olvides que las ciudades solo son flores, ¿no? Frágiles hechas de arcilla, ¿no? De arcilla, de cemento. Se ha reflexionado muchísimo, ¿no? Desde la música. Entonces, también es interesante porque la música, ¿no? Buscaba componer con sonidos artificiales, ¿no? Que habían llenado los paisajes rurales, ¿no? Tenemos que comprender también el mismo mindset, ¿no? De los italianos, ¿no? Son de industrialización tardía, son personas más arraigadas, ¿no? A la agricultura, al campo, ¿no? Entonces ha sido muy difícil para ellos. Lo mismo ha sucedido con España, ¿no? Ha habido hasta una guerra civil de por medio, ¿no? Entonces es importante eso, ¿no? Y los compositores, ¿no? Lo más interesante es que van a desarrollar, Rousseau lo va a desarrollar, les voy a compartir así de manera rapidita, ¿no? Va a agrupar, ¿no? La nueva música en 6 grandes grupos, ¿no? Y esos grupos son justamente estruendos, ¿no? Truenos, explosiones, borbotones, bramidos,
El otro grupo es silbidos, pitidos, bufidos, ¿no? El tercero es susurros, murmullos, refunfuñidos, rumores y gorgoteos. El cuarto es chirridos, crujidos, zumbidos, ¿no? El quinto es ruidos obtenidos de percusión, en percusión sobre metales, ¿no? sobre piel, etcétera, etcétera. Y esto es interesante porque Russolo, que también era más próximo a la ciencia, sumergía, ¿no? los tambores en diferentes soluciones químicas para generar, ¿no? diferentes tonalidades, ¿no? Y ahí luego estaban las voces, ¿no? Las voces de animales, lo que más adelante, por ejemplo, en el jazz se va a conocer como el scat, ¿no? El scat no es cantar una canción tal cual, es ta, 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 hacer estos ruidos, ¿no? Que si no fuese por Russolo, tampoco nos hubiésemos acercado a esto, ¿no? Entonces se van desarrollando nuevas configuraciones sonoras, o sea, según Loops, ¿no? Que es la referencia bibliográfica, ¿no? más importante de la historia de la música electrónica, hay dos grandes personalidades influyentes, ¿no? para que la música electrónica sea tan amplia en la actualidad. Uno es Juan Sebastián Bach, ¿no? y el otro es justamente Luigi Russolo, ¿no? Hay corrientes, ¿no? dentro de la historia de la música que reconocen a estas dos personas como los impulsores, ¿no? Entonces esto es interesante porque de repente uno dice, pero la música electrónica a mí no me llega, ¿no? O sea, yo no voy a discotecas, no voy a raves, ¿no? O sea, no tiene nada que ver conmigo. ¿Será? ¿No? Porque nosotros ya hemos asimilado esto con tanta fuerza, ¿no? que de repente yo les puedo decir Calvin Harris. Claro, algunos van a, sí, el Calvin Harris, ¿no? Pero otra cosa es que yo les diga la música del Calle 7, ¿no? Y esa la conocen todos, y eso es música electrónica. Piensen hasta qué punto incluso lo que consumimos en redes, en plataformas, lo que consumimos en la televisión, está relacionado con la reproducción de la naturaleza o no, o ya son sonidos electrónicos. Las aperturas de los noticieros son sonidos que buscan emular a la naturaleza o vienen de esta nueva realidad que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? Entonces esto es interesante porque tenemos justamente esto, ¿no? Al final de cuentas se ha convertido en algo cotidiano y familiar el sonido de nuestras alarmas, ¿no? Que para muchos y muchas es lo primero que escuchas en el día, ¿no? Es lo que tu despertador, ¿no? Antes tenías el despertador de cuerda, ¿no? Que sonaba con el martillito. Ahora es un sonido que incluso hay trends de TikTok, ¿no? Que te arrebata, ¿no? El sonido del despertador, ¿no? Entonces esto es familiar, ya lo hemos asumido, ya lo hemos asimilado. Es muy importante eso, ¿no? Lo mismo sucede con los tonos de llamada, con las notificaciones, el sonido del WhatsApp, en fin, antes, y pongámonos a pensar cómo en algún punto, hace 15, 20 años, teníamos la posibilidad de configurar nuestros propios dispositivos y que eso era lo que nosotros queríamos. Ahora ya no lo hacemos, o sea, podríamos, pero ya no lo hacemos, o sea, hemos asimilado que, o sea, estos sonidos han sido también asimilados por nosotros que no hemos encontrado la necesidad de personalizar, ¿no? nuestras llamadas, ¿no? Esto es interesante porque al final, ¿no? los sonidos que forman parte de los teléfonos, ¿no? de las tabletas, ¿no? también pueden ser reconocidos fácilmente. Esto es interesante, ¿no? porque yo tengo 35 años, mi hijita tiene 7 años y más allá del margen, digamos, de temporalidad, ¿no? reconoce el sonido del teléfono. O sea, es tan interesante como una vez que anécdota de por medio, me quedé, ella se quedó adentro de la casa, yo me quedé afuera, tocaba el timbre y no sabía el sonido del timbre. Pero si le llamas por teléfono, sí reconoce que el teléfono está sonando, reconoce que ha llegado un WhatsApp. Entonces esto también nos hace pensar, ¿no? en cuán arraigada está, ¿no? esta configuración sonora en nosotros, ¿no? Y lo mismo sucede en películas, lo mismo sucede en videojuegos, ¿no? ¿Para qué? Para generar ese sentimiento, esa sensación de pertenencia, de realidad, ¿no? En el GTA igual suenan los teléfonos, las notificaciones cuando te llaman por teléfono. En las películas igual, ¿no? O sea, cuando, no sé, llega una notificación de Instagram en una película, suena igual que la notificación de Instagram en la vida real, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Y esto también es interesante. Y sobre todo esta idea, ¿no? De que el arte sonoro ha tenido, ¿no? un rol, ¿no? muy importante, porque al final no es simplemente dejarse llevar, ¿no? por la improvisación y por hacer justamente noise, ¿no? Esto más bien es, ¿no? el sustento conceptual que nos ha ayudado a crear la música que hay en la actualidad, a ponernos a pensar igual, ¿no? en productos y producciones musicales como las del Bizarrap, ¿no? O sea, es alguien que no es un virtuoso, tampoco ha estudiado, ¿no? en un conservatorio,
pero prácticamente es un muchacho, ¿no? Que desde su habitación en Buenos Aires se ha convertido en uno de los productores musicales más importantes de la actualidad, ¿no? Y eso también es interesante, ¿no? Aquí les dejo, ¿no? Luis, Como una... sí, te queda 2 minutos. Perfecto. Como una línea del tiempo, ¿no? Del futurismo al arte sonoro actual, ¿no? El futurismo, desafortunadamente, se alineó históricamente, ¿no? No todos, ¿no? Pero el mismo futurismo con el fascismo, ¿no? Entonces, con el final de la Segunda Guerra Mundial ha sido cancelado el futurismo y prácticamente hasta los años 60, después de todo un proceso, digamos, de ir quitando la carga ideológica, es que ha regresado el futurismo. Entonces, eso también es importante. Se ha considerado obsoleto, pero con el desarrollo, ¿no? de la música, del arte sonoro, con el desarrollo de justamente los grandes compositores, es que se ha podido recuperar, ¿no? Y es de algo que no solemos escuchar mucho, nos damos cuenta de que es muy importante, ¿no? Entonces, aquí tenemos que justamente pensar en estos 3 grandes ejes, ¿no? A manera de cierre, la tecnología y el diseño audiovisual, ¿no? Porque, por ejemplo, esta es una banda alemana, ¿no? Kraftwerk, ¿no? Que ha podido acercarse a este concepto que había planteado Richard Wagner en su momento, que es el Gesamtkunstwerk, la obra de arte total. Wagner, ¿qué era lo que quería? ¿No? Quería juntar la literatura con el arte musical, con las artes escénicas, ¿no? O sea, que sea todo completo, ¿no? El futurismo nos acerca a esto, ¿no? También hay nuevas texturas sonoras, ¿no? Que es muy importante, y se está abriendo investigación en el arte sonoro. Para irme, me gustaría despedirme con una misma cita, ¿no? Justamente de Russolo, ¿no? Y bueno, el manifiesto del arte de los ruidos, ¿no? Es un manifiesto que lo escribe en formato de carta, ¿no? A Valilla Pratella. Valilla Pratella era otro de los compositores más importantes, ¿no? En términos de futurismo, ¿no? Entonces, aquí justamente lo que le dice, ¿no? Y le dice: nos divertiremos orquestando idealmente juntos el estruendo de las persianas de las tiendas, las sacudidas de las puertas, el rumor y el pataleo de las multitudes, los diferentes bullicios de las estaciones, de las fraguas, de las hilanderías, de las tipografías, de las centrales eléctricas y de los ferrocarriles subterráneos. Entonces es interesante porque son sonidos que están en todas partes, ¿no? Incluso no nos ponemos a pensar en ellos, provienen de una de las primeras vanguardias artísticas, ¿no? El cubismo y el futurismo son las primeras, ¿no? Y está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. De repente yo creo que también acercarnos, ¿no? a estas ideas futuristas va a abrir la posibilidad, ¿no? justamente a esto, a desarrollar, que ya se ha hecho, ¿no? Tecnología y diseño audiovisual en Bolivia, ¿no? Nuevas texturas sonoras, que esto, por ejemplo, hasta un gran compositor que es conocido, ¿no? como Sergio Prudencio se ha acercado, ¿no? E investigación en arte sonoro. Gracias, eso sería todo. Bueno, un fuerte aplauso para Luis. Realmente estamos en otras épocas, ¿no? Muy modernas, en todo caso. No sé si alguien quiere hacer una consulta. Uy, por todo lado. Allí y aquí. Hola, buenas tardes. Quería hacer 2 preguntas cortas. Primero, estos planteamientos me recuerdan mucho a lo que trataba de demostrar John Cage con con algunas de sus piezas. Entonces no sé si es que ha habido una influencia directa o es que está reproduciendo lo que está dictando esta escuela. Y la segunda pregunta es, ¿qué potencialidad existe para la investigación y el estudio de la sociedad a través del ruido, como estaba mencionando, ¿no? De los planteamientos? Genial, gracias. Evidentemente que John Cage tiene mucha relación, ¿no? ¿Quién podría ser la bisagra entre Russolo y John Cage? Edgar Varese, ¿no? Y que es justamente el que en 1929 va a hacer que el rusolófono se convierta en el primer sintetizador, ¿no? Entonces, y claro, por ejemplo, ¿cuál es la pieza más conocida, ¿no? de John Cage? La 433, ¿no? ¿Y cuál es el concepto detrás del 433? Demostrar que el silencio ya no existe, ¿no? Que esa idea, y esto viene de Russolo, ¿no? Que te dice, ya no vivimos en una época silente, sino que todo está lleno de ruido. Y claro, es el hecho de que, por ejemplo, si ahorita dijéramos, ya, todos, nadie va a hacer ruido, alguien va a hacer ruido, ¿no? O va a ingresar ruido de afuera, o lo que sea, ¿no? Entonces, súper. Y a mí me parece muy interesante lo que tú planteas respecto a
comprender a las sociedades a partir de justamente los ruidos que emana. Me parece increíble, ¿no? Porque de repente te puedes acercar, por ejemplo, a lo que vendrían a ser los paisajes sonoros, ¿no? Pero de una manera en la que no solamente estás como que desarrollando tu capacidad creativa, sino que también estás comprendiendo a la sociedad. Esto es interesante porque hace muchísimos años yo estuve en una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, y lo que ellos querían era justo, ¿no? Era como una butaca, era una butaca de fútbol, ¿no? Y lo que querían era que todo estaba apagado, solo estaba la butaca y era sonido. Entonces tú te sentabas y lo que buscaban era que vayas desarrollando a partir de tu propia memoria, ¿no? El ejercicio de estar en una cancha de fútbol. Y claro, lo interesante es eso, ¿no? Porque jugaba con el relato, ¿no? Y el relato son puras imágenes, ¿no? Que tú las estás reconstruyendo. Entonces, me parece genial, es algo que ya se ha hecho, porque el contexto de esa exposición era justamente los sonidos que configuran a Barcelona, ¿no? Y uno de los sonidos es justamente el estadio, el Barça como equipo, el fútbol y todo lo demás. Entonces, me parece genial. Creo que, por ejemplo, hay festivales y hay ejercicios, ¿no? Hace poco terminó el Festival Sura Ural en Cochabamba, que es un festival que está prácticamente enfocado, ¿no? en desarrollo sonoro, investigación, podcast. Entonces me parece genial, me parece muy interesante esa perspectiva. Bueno, hola Luis, ¿qué tal? Te quiero hacer una consulta. Hay una parte de tu exposición que me llamó mucho la atención y me hizo reflexionar y quiero conocer un poco tu punto de vista. Hablabas sobre que al principio había como esta individualización o esta búsqueda de sonidos propios en los teléfonos celulares, por ejemplo. Yo me acuerdo igual que somos contemporáneos de edad, que yo gastaba dinero para tener un ringtone especial, ¿no? Y teníamos esta facilidad. Y ahora, claro, tú hablas de que sonidos como el WhatsApp, el Twitter o demás, que son como sonidos ya homogeneizados, es lo que ahora prima. Entonces, se ha perdido esta búsqueda de un sonido individual o de un sonido particular. ¿Tú crees que eso responde a qué? ¿Por qué se ha ido diluyendo, digamos, en el tiempo esta búsqueda de pues, individualizarse o esta búsqueda de identidad propia y se está empezando a homogenizar estos sonidos? ¿Tú crees que responde a alguna estrategia comercial? ¿Responde a algún no sé, qué es tu opinión acerca de esto? Sí, es bien interesante porque, o sea, no es que al final la música haya desaparecido, ¿no? de los dispositivos, es que simplemente está presente de otras maneras. O sea, no sé, de repente, ¿qué es lo que veo? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Esto yo lo estaba comentando con un amigo, ¿no? ¿Cómo programa Radio Disney, ¿no? Su grilla, ¿no? Entra al TikTok, ¿no? Escucha todas las canciones que están en tendencia y ya programa su grilla. Entonces, por ejemplo, los trends de TikTok, ¿no? Es donde la música ahora tiene un espacio. Por ejemplo, hace un mes, un poquito más de un mes, ¿no? Había esta canción, ¿no? Que gracias a justamente su viralización, que era una canción del 2016, esta de Makeba, ubicada, la de Uy, ¿no? Que ha sonado en todas partes, ¿no? Es una canción de hace 7 años, ¿no? Que gracias a la tendencia del TikTok es que ha recobrado fama, y así muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, creo que también, ¿qué es lo que ha sucedido, ¿no? Que de repente, como somos contemporáneos, podemos ponernos a pensar en eso. También era como una forma, o sea, hacer que tu dispositivo suene, digamos, con la configuración predeterminada, era como una forma de estar como que en el coche de la tecnología, ¿no? Porque de repente, ¿qué era lo que sucedía, ¿no? La notificación del Messenger, ¿no? Y claro, esto era interesante, ¿no? Porque era ese sonido de notificación, ¿no? Que te llegaba y de repente sabías que te estaban buscando, o sea, era diferente, ¿no? Entonces, yo creo que ha cambiado, no ha desaparecido, y tal vez se ha masificado demasiado. Entonces, ya no es solamente para un sector de la población, ¿no? Que era tal vez un sector joven o interesado en configurar sus dispositivos y que suenen, ¿no? Sino que ahora prácticamente los tienen todos y ya hay personas que no le dan, digamos, ¿no? O sea, consideran que es algo demasiado aleatorio, ¿no? Como para estar configurando, pero sí es interesante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Estamos en el tiempo y gracias, Luis.